Buenas tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por tu programa, El Cafetín, tu programa apologético. Unge nuestros labios para que demos esas respuestas correctas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa dice: amén y amén. Y bueno, pastor, estamos celebrando nuestro cafetín número 94. Le damos gracias a Dios y a ustedes que abren las puertas de sus hogares amablemente para que esta palabra sea sembrada en sus corazones y ustedes puedan expandir esta palabra a sus familiares, amigos. Le damos gracias y los bendecimos en el nombre de Jesús. Bueno, pastor, a lo que vinimos, ¿verdad? El tema de hoy, como todos los temas, pastor, del cafetín, son muy importantes y muy, digámoslo así, es como el tesoro que nosotros hablamos. Siempre es muy importante eso. Y habla de el peligro de estar en una iglesia gnóstica y no saberlo. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, este tema es muy importante, el peligro de estar en una iglesia gnóstica y no saberlo, porque tenemos que saber nosotros dónde nos congregamos, dónde estamos, si estamos en una iglesia conforme al corazón de Dios o no. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos espiritualmente y tenemos que proteger a nuestros seres queridos principalmente, ¿verdad? Porque también a nuestros conocidos, porque hoy en día, ¿verdad?, hay miles de personas que están en iglesias gnósticas por falta de conocimiento y preparación en la palabra de Dios. Exactamente, pastor, pero ¿qué significa etimológicamente esa palabra gnosticismo? Bueno, si usted busca en Google o en un diccionario gnosis o gnosticismo, le va a salir conocimiento, pero estamos hablando de un conocimiento extra bíblico, un conocimiento especial, inusual, sobrenatural, conocimiento místico, fuera de la Biblia y fuera de la sana doctrina, ¿va? Que las experiencias que las personas tienen con Dios, ¿verdad? La experiencia que es más convincente, o le creen más a una experiencia que la palabra de Dios, que la fe. Lo vemos en muchas iglesias, ¿verdad? Y tienen una mezcla heterodoxa, se llama heterodoxa. ¿Qué quiere decir? Que mezclan muchas culturas, muchas ideologías humanas en este gnosticismo. Número 3. Pastor, ¿cuáles son esas ideologías principales que se mezclan con el gnosticismo? Bueno, principalmente se mezcla la filosofía de Platón, Pitágoras y Sócrates, pero mayor parte de Platón, ¿verdad? Pero también tiene mezclas con el budaísmo, con el sincretismo, con el hinduismo, ¿verdad? Donde proviene el Kundalini, lo sabemos, ¿verdad? Y también de los egipcios y también de muchas filosofías orientales. Es muy peligroso este gnosticismo. Ok, pastor. Entonces, ¿el gnosticismo es algo nuevo o qué dice la historia acerca del gnosticismo? Bueno, el gnosticismo no es nuevo y lo vemos que en las iglesias del día de hoy tienen mucho de este gnosticismo, y es muy importante que tú veas este programa si tú estás en una iglesia gnóstica, porque es muy peligroso. Esto no es nuevo. La historia dice que en el siglo I y en el siglo II los mismos padres de la iglesia denunciaron esta herejía y a muchos los encarcelaron, otros los quemaron, sabrá Dios, pero destruyeron la mayoría de escritos y de manuscritos, nos dice la historia, ¿verdad? Pero también sabemos que en 1945 se encontraron muchos escritos gnósticos en un pueblo en Egipto, ¿verdad?
y de ahí empezaron a resurgir en 1974, 1975, tomaron mucho auge. Es cuando las personas, los cristianos empezaron a tomar lo sobrenatural, que el hablar en lenguas, que el pentecostismo, que Dios me está hablando, que yo escucho a Dios todos los días en la noche. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Un mundo divino originario. Y ahí viene la ciencia cristiana, si usted no lo sabe también, Mary Baker, ¿va? Mary Baker es una mujer iniciadora de la ciencia cristiana, estudiaba mucho el gnosticismo. Sí, y él también el que practicó los mormones, el que creó los mormones también, y que tuvo una experiencia con unos ángeles. Claro, ya White, de los sabatistas y los mormones, Jan Smith, todos ellos está porque tiene mucha involucración con la brujería y todas estas sectas se crearon en Ohio, que es el cinturón del ocultismo, de la brujería aquí en los Estados Unidos. Wow, eso está poderoso y agarren esa perla ahí que es importante este tema, pastor, porque mucha gente lo desconoce, pastor. Claro que sí. ¿Me entiendes? Pero hoy se van a poder dar cuenta si tú estás en una iglesia gnóstica o no. Bueno, por eso hacemos estos programas, para que la gente aprenda, ¿correcto, pastor? Claro que sí. Ahora, pastor, ¿por qué se enseña el gnosticismo? ¿Por qué se enseña el gnosticismo? Porque hay un conocimiento, como ellos dicen, extrabíblico, personas que son especiales, ¿verdad? Superiores a la fe, usan la metafísica muchas veces, que estos quieren ver milagros visibles. Usted nunca ha escuchado a un cristiano: yo quiero ir a esta iglesia porque vi que alguien se paró de la silla de ruedas, porque aquí no hacen milagros, porque aquí no hay sanaciones. Eso es gnosticismo, todo eso es parte del gnosticismo, porque tienen falsos líderes espirituales, falsos ungidos, como Cristo los llama, ¿verdad? Que habrá falsos cristos, falsos ungidos, que ellos solamente les pertenece o ellos solamente tienen la unción, cuando esto es completamente antibíblico. Touch. That's glory on his kids. El poder de Dios cayó sobre ella y se le removió el dolor y puede hacer lo que no podía hacer. Jesus. Porque en 1 Juan 2, capítulo 2, 20 nos dice que todos tenemos la unción del santo, ¿verdad? No nada más ellos. Exactamente, y pastor, esto lo vemos en muchas iglesias, pues por lo menos lo que es lo sobrenatural, las experiencias que yo vi cuando me morí, fui al infierno, vi a Michael Jackson, vi a Diana Ross, vi a la otra, y volví y dije, mira, vi en el infierno a fulanito. ¿Todo eso es eso lo que está hablando usted? Claro que sí, habla de voces audibles, sueños, visiones, todo eso. Okay. Extra bíblico. Eso es muy importante porque es increíble, pastor. ¿Por qué? Porque ¿cómo hay iglesias que esconden el gnosticismo de hoy? Como a través de sus líderes falsos, a través de las personas que dicen tener ellos la unción, de ser ellos los líderes, de ellos tener el control y la manipulación de estas. Wow. Pero hay algo que usted mencionó, algo sobre la iglesia esta que practica precisamente varios actores de Hollywood, que es la de la ciencia cristiana. La ciencia cristiana. Sí, ellos creen en algo sobrenatural, pero ¿de qué manera? Bueno, el gnosticismo no solamente va a lo sobrenatural, sino todo conocimiento extrabíblico. Ok. Mire que es muy importante lo que mencionó aquí el pastor, que volvió a salir en el año 1945. Qué raro que precisamente ese fue el mismo año que Israel se hizo nación. Y precisamente en ese mismo año, la NASA crea un departamento para los extraterrestres, para estudiar los ovnis, ¿verdad? Y es mire cómo todo se amalgama ahí, todo digamos así, estamos hablando de un contexto. Claro, porque los nuevos gnósticos no solamente creen al budaísmo, hinduismo, sincretismo, filosofías de Platón, ahora creen hasta los marcianos. Exactamente, y es muy importante esto, que esta digamos así, me da risa porque nos hizo acordar la canción de los marcianos llegaron ya, ¿verdad?
Es muy importante eso porque cuando venga el rapto o el arrebatamiento, Van a mezclar esa ideología. Van a mezclar todas estas cosas con que sí, se porque nos cuando llevaron los venga el marcianos. rapto se van a llevar a poquitos cristianos, porque hoy, el día de hoy, no contamos con muchos verdaderos hijos de Dios. Entonces, quizás hasta pasemos por desapercibidos si sucede cuando nosotros estamos en vida. Sí, pero sí se va a notar, pastor, porque si hay un piloto de avión, imagínense cristiano, o en un autobús, imagínense usted todos los desastres ahí se va a tener que notar. Pero la gente va a buscar la excusa de que fueron los marcianos, que fueron los extraterrestres, ¿me entiendes? Pero eso es una ideología que se ha ido creando, ¿verdad? Así como las ideologías de la agenda esta 2030, que es lo de tratar de culturizar a los niños a que vean de que no son varones, sino son hembras, si no son hembras son varones. Tratan de hacer esas cosas, pues, ¿verdad, pastor? Claro que sí. O sea, el mundo está de cabeza. Y ya, regresamos con ustedes. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad de Clarksville, Tennessee. Nuestros servicios son a las 7 los miércoles y los domingos a las 11 nuestro servicio general. También tenemos clases de teología si usted quiere añadirse o quiere buscarnos en nuestra librería cibernética, ¿verdad? Les pedimos que nos ayude con su ferviente oración para que esta palabra de gloria, esta palabra de vida se riegue como el agua en los ríos de la faz de la tierra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. No les pedimos ofrendas monetarias, acuérdense. Y estamos en los tiempos finales, ¿verdad? Pastor, ya usted nos hizo digamos, este tema muy interesante. Pastor, ¿cuáles son esas formas de falsas posiciones ministeriales? Bueno, nos dice en Mateo, ¿verdad? Si usted no estaba viendo a través de las redes sociales, en Mateo 7:15, ¿verdad? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? Todos esos personas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas formas falsas de posiciones ministeriales? Aquellas que no son bíblicas. Las ordenanzas para la iglesia dice que solamente hay 2 posiciones ministeriales, el pastor y maestro, que es la misma persona, y el diácono. Todos los demás son falsas posiciones ministeriales, que es líder de alabanza, que es líder de niños, que pastor de música. Eso no es extra bíblico, eso es gnosis. Que pastoras, mujeres, que profetas cuando ya no hay profetas, que apóstoles cuando no hay apóstoles, que diáconas, ¿verdad? Que diáconas también nos dice, ¿va? Porque hay un error en la Reina Valera 1960 de Romanos capítulo 10. Salúdame a la hermana Febe, que la diaconisa, pero ahí lo tradujeron mal, y gracias a esa mala traducción hay miles de diaconisas mujeres, pero no dice diaconisa en el griego, dice servidora, porque el diácono es posición de varón, de hombre. Dice que tiene que estar casado con una sola mujer en las instrucciones para la iglesia. Entonces, todas esas posiciones ministeriales que el hombre ha criado no son bíblicas, ¿verdad? Exactamente, pastor. Entonces, ¿por qué entonces nos enseñan esas falsas posiciones ministeriales, pastor? Porque ellos se creen que son, tienen más conocimiento, tienen más gnosis o más espiritualidad, tienen mayor conexión con Dios, que pueden escuchar la voz de Dios. O sea, hay pastores que te dicen, bueno, el pastor me dijo que te dijera. Cosas así, ¿verdad? Son cosas abominantes. No, incluso hay pastores, que dicen, el Señor me habló hoy que les dijera esta palabra. Pues quién sabe qué señor será. ¿Será Baal o será otro señor? Porque Dios dijo que iba a guardar silencio. Exactamente. Que tienen revelaciones nuevas y todo eso es falsedad. Que tuve un sueño, más bien se comió una pizza. O sea, pastor, lo que usted me está diciendo acá y lo que nos están viendo a través de ese ojo mágico es que ya todo el conocimiento, todo está nada más en las Sagradas Escrituras. Tenemos un canon que Dios nos dejó, que nos selló, que todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está dentro de este canon. Fuera de este canon no hay nada.
Dice en Deuteronomio 29 que si hay algo extra en este canon, ese misterio le pertenece a Dios y no a ti. Entonces, nada es extra profético, ni que vas a tener gemelos, que tú vas a tener esta revelación, que Dios me dijo que tú me vas a dar tu casa. Esas son puras barbaridades gnósticas para lucrar y satisfacer sus vientres. Wow. Gracias a ti. ¿Por qué? Por escuchar. Wow, esto es, o sea, uno se ríe en el sentido de cómo son el descaro, son descarados, como dicen los cubanos, ¿verdad? Nuestros hermanos cubanos, saludos, los saludamos de acá, pero esa palabra descarado a mí me gusta porque son descarados, pues, o sea, piden relojes o te dicen, el Señor me está diciendo que esa casa tú me la vas a dar y Dios te va a dar una casa mejor. Así que dicen, ¿no? Y entonces a eso viene la próxima pregunta, pastor. Y dice, pastor, estos falsos líderes, ¿verdad? Falsos ministros, falsos pastores, ¿cómo manipulan con esas falsas enseñanzas? Bueno, en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados aquí para allá con todo viento de doctrina por la estratagema de hombres que con astucia acechan para engañar. Es muy importante que dice estratagema. Esa es una palabra muy importante. Haz de cuenta que es como los que en la computadora saben mucho, es un Hacker. No un hacker, un geek, les dicen, ¿no? Como que es experto en las computadoras. O sea, esas personas son expertos en el engaño. Te van a barajear la Biblia para engañarte. Te van a decir, la palabra de Dios dice aquí, y la palabra de Dios dice aquí, y tú tienes que hacer esto. Tú te tienes que someter. Por ejemplo, en Hebreos hay una parte de Hebreos que dice, someteos a vuestros pastores. Y agarran ese versículo, pero... En el contexto dice que tú primero tienes que ver la fe de ese pastor para que tú lo puedas imitar, porque si no tiene la fe correcta, la sana doctrina, no es un pastor de Dios. Cuando a tu corazón se revela la palabra de Dios, entiendes que ese dinero no es tuyo, que ese dinero no te pertenece. Exactamente, sí. Los frutos no son buenos tampoco, o sea, tampoco, ¿no? Pastor, ¿qué dice 2 de Timoteo 4:4? ¿Listos? Bueno, en 2 de Timoteo 4:4 nos dice: Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dios, estas personas que manipulan son para satisfacerse a sí mismas, para satisfacer su vientre, para enriquecerse, para no trabajar. Yo he conocido muchas personas que eran alcohólicos, borrachos, dejaron de tomar y de emborracharse para agarrar un trabajo como pastor y que la congregación los mantenga sin ser llamados por Dios. ¡Ay, qué fácil! O sea, pastor, eso significa que estos pastores que buscan este trabajo como para su propio beneficio, van a caer en el juicio de Dios. Claro, dice que su condena será mucho mayor a si tú eres un asesino o un violador. Los que predican mal la palabra de Dios y saben que lo están haciendo, estos serán al fondo del infierno, en el Tártaro, lo llama el apóstol Pedro. Wow, eso está poderoso. Y regresamos con ustedes. También, para aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez, estas son nuestras plataformas, ¿verdad? Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar más rápidamente. Denle like, ¿verdad? Para que los algoritmos expandan esta palabra, y también suscríbanse y denle a la campanita. Pastor, ¿qué debemos hacer si nos damos cuenta que estamos en una iglesia gnóstica? Bueno, debemos correr, ¿verdad? Corre, ¿verdad? Patitas, ¿para qué te quiero? ¿Por qué? Porque tienes que correr por tu vida, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es muy importante que nosotros aprendamos eso, ¿verdad? Porque muchas veces, dice en Juan, ¿verdad? Vamos a leer Juan capítulo 2, nos dice que... Segunda de Juan 1:10. Segundo de Juan 1:10 nos dice que no, ni siquiera comas con ellos. Dice, si alguno viene a vos, no, 1:9 dice,
Si cualquiera transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina del Cristo tiene al Padre como tiene al Hijo. Y dice, si alguno de vosotros no trae esa doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le dijese bienvenido. Imagínese. Wow, pastor. Eso está heavy porque como el mismo Dios nos está diciendo que ni siquiera compartamos ni la comida, ni compartamos con Él nada. Bueno, en 2 de Pedro 2:17 nos dice que esas personas son fuentes sin agua, que son como torbellinos de viento, que estos son oscuridad, que van a acabar en el tártaro, dice. Ahora, pastor, ¿cómo yo puedo salir corriendo, verdad? ¿Y dónde queda entonces el amor de Cristo? O sea, que Dios dice, ama a tu enemigo. Bueno, dice en la Biblia que tú ames a tu enemigo, pero no dice que vivas con el enemigo ni te congregues con el enemigo, la palabra de Dios. O sea, uno lo puede amar en el sentido de que, bueno, oraré por esa persona para que algún día le caiga el 20 o le caiga el evangelio. Bueno, un enemigo, si usted ora por un enemigo, de lejito se ve más bonito. Es muy interesante este tema, pastor, porque en realidad hay muchas personas que por lo menos uno tiene ya la palabra y uno les habla por amor, pero no quieren recibir, no quieren. Porque hay mucho 10, 15 años aprendiendo lo mismo. Hay mucho gnosticismo en ellos. Una persona que tiene mucho gnosticismo es muy difícil de convencerlo con la sana doctrina, porque tiene muchas ideas. A mí fulano de tal me enseñó esto, yo aprendí esto en mi iglesia, yo aprendí el otro, yo tuve esta experiencia con Dios, mi experiencia tú no vas a decir mi experiencia porque yo la recibí en mi propio cuerpo. Entonces esas personas no aman a corazón, no aman a Dios con todo su corazón o toda su mente, porque amar a Dios con toda tu mente es creerle solamente a Él, en lo que está en las Sagradas Escrituras, no creer cosas extrabíblicas. Precisamente, me gustaría hacer una pausa aquí, pastor, en el sentido de que Satanás está preparando su camino, así como Juan el Bautista preparó el camino a Jesús. Satanás está preparando su camino en el sentido para todas estas cosas agnósticas, porque dicen que él va a hacer milagros. Claro, en la tribulación, en la gran tribulación habla que habrá una desolación abominadora. Quizás muchos eruditos, muchos expertos dicen que quizás la podamos hasta cargar, porque el ídolo ese de la abominación desoladora va a poder hablar y profetizar. Entonces quizás es hasta la estampita o la foto que tengas ahí en el teléfono te va a decir lo que tengas que hacer. Imagínense, o sea, que todo esto es una preparación, y ojo pelado a todos los que nos están viendo, porque es muy interesante. El gnosticismo, Satanás lo introduce para que nosotros no creamos solamente a la verdad, o sea, que hay opciones, que hay experiencias, que hay lo sobrenatural, que hay cosas que otros no pueden hacer, que hay otras ideologías. Y las mezclan con el evangelio, claro está. Contaminan la palabra de Dios. Exacto. Si alguien acepta el gnosticismo en forma de creer a Dios, bueno, es muy difícil que esa persona tenga el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Y una persona que no quiere salir de su gnosticismo, de su sobrenatural, de sus experiencias bíblicas, de sus revelaciones, de que está escuchando a Dios, de que sus sueños Él seguía, que está esperando al profeta fulano de tal, esa persona está perdida, no tiene a Dios. Dice en 2 Juan 1:10, ya la leímos: si alguno viene a nosotros y no trae esa doctrina, no lo recibéis en su casa, ni seas bienvenido. Y el 9, porque cualquiera que trasgrade no pertenece a la doctrina de Cristo y no tiene a Dios. No tiene a Dios. O sea que todas estas personas, pastor, el que permanece en la doctrina tiene al Hijo y tiene a Dios. Exactamente. Wow, pastor, es muy interesante. Ahora, ¿cómo hacemos, pastor, para que estas personas puedan ser salvas y estar protegidos del gnosticismo? Bueno, si usted nos está viendo a través de las redes sociales, es muy importante este mensaje, porque no estamos hablando mal de las iglesias, no estamos hablando mal de otras congregaciones. Usted tiene un riesgo espiritual, que usted se puede ir al lago de fuego por contaminar la palabra de Dios con cosas
gnósticas, extrabíblicas, que no se encuentran en el canon, que no se encuentran en la sana doctrina. Y usted no solo se puede ir al infierno, puede arrastrar hasta a su familia, a sus pequeñitos, a sus seres queridos, por no tener la buena palabra de Dios. Es muy importante, y la única forma que tú puedas salir del gnosticismo es que Dios te quite la venda y el Espíritu Santo te ilumine. ¿Cómo? Sellándote, ¿verdad? Como dice Efesios 1:13, porque creíste a la verdad, el evangelio de nuestra salvación, fuiste sellado con la promesa o con las aras del Espíritu Santo, el versículo que sigue, ¿verdad? Y la única forma es creyendo lo que hizo Jesús en la cruz, que dice en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre que Él derramó. Su vida, ¿verdad? Dice en Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Derramó su propia vida para darnos vida eterna. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, el Espíritu Santo te va a quitar esa venda espiritual de tus ojos, te va a abrir tu entendimiento y tú no vas a aceptar nada extra bíblico, nada que sea extra de la sana doctrina para la iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén y amén. Que Dios los bendiga. Y recuerda, pasa la voz. Dios te bendiga. Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.